quien contrató este estudio, que tiene, o que apunta a entender cómo cambió el consumo de medios en cuanto al tema salud con la pandemia, es bueno, entender, sobre todo para los periodistas, entender mejor qué es lo que necesita saber el público, en qué estamos acertando y en qué quizás nos estemos equivocando. Así que, bueno, nuevamente el agradecimiento al Laboratorio Asterias, y quiero presentar a Cecilia Mosto, que además de amiga, ella dirige la consultora CIO, y yo diría que es una de las que mejor investigan, bueno, opinión pública y el vínculo con los medios de comunicación, las empresas. Si escuchan una sirena es inevitable, es una ambulancia, hablando de temas de salud. Y nos va a acompañar como panelista Darío Mizrahi. Darío Mizrahi es periodista de Infobae, y él fue uno de los ganadores de una categoría especial que hizo ADEPA en su premio anual de periodismo sobre la cobertura del COVID, que por supuesto fue central en los diarios, en todos los medios de comunicación este año, y generó algunos cambios importantes que nos van a sorprender, y otros no tanto. Así que, sin más, quiero darle la palabra a Cecilia. Muy bien. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, antes de compartir pantalla, saludo y agradezco mucho a DEPA. Gracias, Diego, también por la presentación, grandes amigos, Andrés Alessandro y Diego Dillenberger. Así que un placer, es como estar en casa. Estoy en casa, en realidad. Estoy admitiendo gente, aviso, pero eso es especial porque soy anfitriona y porque voy a compartir pantalla, ¿sí? No sé si me puedo liberar de admitir. Sí, claro, Cecilia, ok, no te perfecto, preocupes, no perfecto. te preocupes. Lo recibe otro. Bueno, ok, entonces voy a compartir la presentación y les voy a contar un poco cómo la armé. Ahí está viendo, ¿no? ¿Sí? Todavía no sé si. ¿Todavía no? Todavía no. Ok. Ahí está empezando. Ok. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, esto que vamos a ver ahora es el armado de una historia en función de diferentes estudios, ¿sí? Es decir, construí un razonamiento que a mí me parece que puede sumar en los elementos que traigo para reflexionar y para charlar juntos después. Pero no es un solo estudio, o sea, son varios estudios que para mí dan rápidamente como una mirada sobre los medios de comunicación y la salud en los medios de comunicación. Entonces, vamos a ver 3 capítulos, digamos, 3 grandes conceptos. Un primer concepto es cómo es la relación entre los medios de comunicación y las audiencias históricamente en la Argentina. Este es un tema que nosotros investigamos hace muchísimo tiempo, digamos hace más de 20 años, que venimos llevando series estadísticas históricas a través de encuestas y de otro tipo de información sobre qué pasa con las audiencias y los medios de comunicación, qué pasa en general con la sociedad argentina y los medios de comunicación. Entonces, para poder entender qué pasa hoy con los medios y la pandemia, traigo algunas características de esta relación, ¿sí? Un segundo concepto tiene que ver con qué pasó con el issue salud o el tema salud, tanto en la agenda de los medios como en la construcción de opinión de la gente, también en prepandemia. Ese sería el segundo tema que vamos a ver. Y el tercero, bueno, las dos cosas juntas hoy, en 2020, qué pasa con el issue en los medios de comunicación, ¿sí?
Básicamente me centré, para armar esta presentación, en 3 fuentes. Una primera fuente que es, bueno, CIO, con todas nuestras series históricas de encuestas. Un segundo estudio, que es una encuesta auspiciada, patrocinada por Astelas, que es un estudio a nivel nacional, cuantitativo, de fines del año pasado. Nacional, en realidad son varias regiones del país, las principales localidades urbanas, y alguna otra más, pero tiene una cobertura, digamos, bastante más amplia que el AMBA, digamos, si no incluimos, se integran varias provincias. Y FOPEA, a través de estudios cual y cuantitativos también realizados, algunos en prepandemia y otros en pandemia, ¿sí? Así que bueno, arranco. Espero ser clara, y si no, bueno, anótense las preguntas y las vemos después. Arranco con el primer punto, que es esta relación que establece la sociedad argentina con los medios de comunicación de manera histórica. Es decir, yo traigo datos que son del año pasado, pero la realidad es que cualquier encuesta que nosotros podemos tomar los últimos 20 o 30 años, le diría que pasa lo mismo. Es decir, primer dato, es una sociedad consumidora intensa de medios de comunicación. Es decir, no es una sociedad light en el consumo, ni mediana consumidora de información, sino que es consumidora intensa en casi todos los segmentos sociales, ¿sí? Este es un estudio nacional y digamos que cubre todo el país. Una pregunta es, ¿te consideras una persona informada de lo que pasa en el país? Fíjense que muy informada y bastante informada es el 72% de la gente. Esto pasa siempre, a la gente le gusta estar informada, le gusta mostrarle al otro que está informada. Cuando se hacen focus group y digamos sobre cualquier tema, siempre la persona que está informada, la que tiene el dato, la que le demuestra al otro que tiene lo último y que el otro está desactualizado, bueno, es una persona que es mirada, es observada, y genera, digamos, mucha atracción. En cualquier segmento social. Tener un amigo que tenga el dato, bueno, eso para el argentino estar informado es muy importante, ¿sí? Informar, tener buena información. Segundo tema, la frecuencia, o sea, el consumo de información de estas personas que se consideran muy informadas es diario, ¿sí? Más del 80% afirma informarse diariamente a través de diferentes medios. Esto, como les decía antes, no es una cuestión de los grandes, los jóvenes no son así, son, digamos, los segmentos socioeconómicos más altos, las poblaciones más instruidas. No, la realidad es que atraviesa a toda la sociedad. Fíjense este gráfico, también rápidamente, así no os aburro por ahí con datos, pero la línea azul es, digamos, los que se consideran bastante informados, y la violeta los que se informan diariamente. Y acá tenemos los segmentos etarios. Fíjense que los más jóvenes, si bien va creciendo a medida que nos acercamos a población adulta, pero el 60% de la población entre 17 y 30 años dice que se considera muy o bastante informada, y casi el 70% afirma informarse diariamente, ¿sí? Es decir, la gente joven también le gusta mostrarse a sí misma como una persona informada, y siente, a través de estudios cualitativos que vamos haciendo, que eso la conecta con el todo, ¿sí? La conecta con el resto de la sociedad. A través de estudios quali, esto lo vamos detectando. Hicimos un estudio que tiene que ver con un registro diario del consumo de información, es decir, la gente tenía que completar planillas al final del día o durante el día sobre cuántas veces iba conectando para consumir información. Y bueno, y una de las conclusiones es que el consumo es desde que uno arranca la mañana hasta la noche con los noticieros, ¿sí? Todo el día se está tratando de obtener datos, obtener información acerca de la actualidad. Simplemente acerco unos textuales, esto va a quedar colgado la semana que viene en la web de ADEPA, así que no voy a estar mucho tiempo deteniéndome en esto para no perder, bueno, pero me pareció interesante este textual de un focus, ¿no? Yo arranco mi rutina temprano, comienzo informándome Canal 9, que es el local, algo así. O sea, el tipo describe, es una persona adulta, pero todo el tiempo, a través después de las redes sociales, estoy todo el tiempo leyendo Twitter, es mi fuente de información, después cuando llego a la oficina algún portal, Infobae, Página 12, Los Andes, ¿no? Memo, diario, digamos,
utiliza diariamente el consumo de información. Y también extraje, digamos, un textual de una persona joven de Rosario y lo mismo, ¿no? Me describen la misma situación. Quizás los canales no son los mismos, los vehículos no son los mismos, están mucho más presentes las redes sociales en la gente joven, pero las redes sociales para ir a un medio, ¿sí? Esto es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar, soy una persona que me interesa demasiado el entorno donde vivo, aprendí a escuchar radio. Esta es una joven rosarina que lo que dice es que se informa por las redes, pero está todo el día escuchando la radio e información, ¿no? De programas informativos. Entonces, no es nada más que de algunas personas. Es como un fenómeno que nos abraza a todos en la Argentina. Más de la de redes locales, pero el 49% lo hace a través de televisión por aire, o sea, casi el 50%. Es decir, abre toda una paleta digamos, de medios, no solamente uno, no es un monovehículo, ¿sí? Toma varios medios para poder informarse. Esto es muy importante, porque tiene que ver con una estrategia que los argentinos empezaron, digamos, a desarrollar en el momento de que la estructura mediática se politiza mucho con el tema de la grieta. Se buscan varios medios para obtener, hay como toda una estrategia, un esfuerzo hecho por la gente para saber cuál es la verdad, ¿no? Saber cuál es el dato seguro. Eso arranca con la grieta y la politización de los medios, pero la verdad que después, con todo lo que es las noticias falsas, se refuerza, ¿sí? También se desarrollan estrategias para comprender o conocer cuál es la verdadera información, ¿ok? Bueno, esto, ¿no? Las audiencias despliegan estrategias de control de información, ¿sí? Y para eliminar sospechas cuando presiente que alguna noticia es falsa. Pero esto lo hacían antes cuando sospechaban que había algún interés político atrás de la noticia, ¿sí? De hecho, los drivers, cuando uno le pregunta a la gente cuáles son los motores para crear o para generar noticias falsas, aparecía antes de la pandemia como muy, muy focalizado en el tema político, ¿no? Que la gente sospechaba mucho de noticias falsas alrededor del eje político. Después con la pandemia empieza a ser el COVID, digamos, el que les presenta sospechas vinculadas a noticias falsas. Pero lo interesante de esto es que se recurre a varios canales de información para poder despejar las sospechas. Una vez en un focus, me acuerdo, un chico decía, yo confirmo que algo es falso cuando no aparece en ningún medio por todo el día, ¿no? Entonces, hay como herramientas que se fueron construyendo en este sentido. Bueno, todo esto hizo que en los últimos años la población argentina desarrollara un vínculo de confianza con los medios de comunicación, ¿sí? No traje, bueno, los datos que nosotros tenemos es que, bueno, radio, TV, aire y cable registran más del 40% de valores positivos de confianza y bajos niveles de confianza en redes sociales, ¿sí? La gente siente que los principales canales de creación y difusión de noticias falsas son las redes sociales. Y aparece acá como los medios legitimando el dato, ¿sí? En la construcción de opinión de la gente. Bueno, entonces hasta ahí, no, perdón, los drivers, ¿no? Para resumir un poco este capítulo. Los drivers que hacen que tengamos esta particular relación con los medios, que aparte para ustedes no se escapa por la oferta de programas de información y de blogs, y digamos, es realmente muy llamativa en la Argentina. Bueno, esto tiene como una base que es una sociedad que tiene altos niveles de consumos culturales. Hay históricamente un nivel de instrucción alto en la Argentina, sobre todo comparado con la región, que siempre, digamos, distinguió al país por sus consumos culturales en general y por el consumo, digamos, de medios específicamente.
Un segundo driver de esta relación es el sistema político, un sistema político inestable, y una deficiente, digamos, corriente de producción de información por parte del Estado, y de un Estado que es omnipresente, es decir, no tenemos buena información del sector público en general, y un sector público que no es cualquier sector público, sino es alguien que interviene mucho en la vida de la gente, ¿no? Muchas veces, para saber cuál es el precio de la harina, bueno, necesitamos tener información, o sea, de las cosas más básicas, en nuestra vida cotidiana, están de alguna manera atravesadas por el Estado, y en ese sentido hace que todo el tiempo estemos tratando de obtener información para ubicarnos en una mejor posición respecto del resto, o para tener, digamos, un mayor bienestar. Para eso consumimos información. Y un último, digamos, motor de esta construcción de relación con los medios de comunicación tiene que ver con una fuerte demanda de parte de la sociedad de transparencia institucional. En ese sentido, los medios supieron ofrecer una programación, digamos, productos informativos de denuncia. Entonces, eso también hizo que cierta parte de la población estableciese vínculos también, digamos, atravesados o por la confianza, también por la desconfianza, en el sentido de que sí puede haber periodistas que no nos gusten, pero con un protagonismo, digamos, en la vida de estos segmentos poblacionales muy importante. ¿Ok? Bueno, entonces ahora pasamos al segundo capítulo, que es la salud. O sea, una vez repasado esta lógica del comportamiento de los medios, bueno, ¿qué pasa con la salud como tema en la prepandemia? ¿Sí? La salud, digamos, en los medios de comunicación no quedaba constituida, porque tampoco quedaba constituida en la construcción de opinión de la gente, como un problema de orden social, ¿sí? Sino como un tema de alto interés individual y sectorial. Es decir, no estaba problematizado socialmente la salud. Sí tiene y registra altos niveles de interés. Al decir que no estaba problematizado como, digamos, un tema de orden social, es porque cuando yo pregunto por preocupaciones o por problemas, lo que aparece es la inseguridad, aparece la inflación, es decir, una serie de temas que sí están, digamos, al tope de las preocupaciones de la gente. No obstante, es importante destacar esto de que sí reviste interés individual, que ahora vamos a ver algunos datos interesantes con respecto a esto. Entonces, esto hacía que los temas vinculados a la salud, salvo excepciones, quedaran, digamos, alojados en suplementos o con columnistas en los programas de televisión y de radio, pero no por ahí en el cuerpo central digamos, de cualquier vehículo informativo. Entonces, no formaban parte de los espacios de la política, digamos, de información política o económica. Entonces, simplemente tengo unos ejemplos, salvo excepciones, cuando aparecían estas excepciones a la hija Sofía Cercani la puse porque eso hubiera sido una noticia que hubiera puesto en la agenda el tema salud, ¿sí? En su momento. Sin embargo, no voy a decir que pasó desapercibido, pero sí bastante, digamos, en segundo plano. Si esto hubiera pasado en la prepandemia, hubiera estado, digamos, alojado, como estuvo alojado el caso, digamos, de la endoscopía de Pérez Volpin, o el caso de Justina, ¿sí? O como también por ahí podemos señalar el tema del aborto. Esto lo traigo nada más como ejemplo de un típico gráfico de escenario mediático 2019. Fíjense, estas son las tapas de los diarios, ¿no? Las principales noticias de los diarios que nosotros ordenamos de alguna manera, y en un mes determinado, 2019, creo que fue junio, bueno, esta era una típica estructura de los principales temas de los medios, ¿no? Elecciones nacionales, deportivos, inseguridad, inflación, ¿no? Empresas ocupaban un lugar muy, muy bajo, el 2%. En toda nuestra serie histórica, lo más que ocuparon empresas en los medios fueron el 5% de tapas. ¿Okay? Pero vemos que no hay un tema de salud, y esto se repetía, digamos, permanentemente. Inclusive si hubiera habido un tema de salud, como esto que estoy mostrando acá, que es el primer gráfico, muestra que se informó, ¿sí? A través de las tapas de los diarios, un mes del 2019, que recuerda a la gente, ¿sí?
y qué le preocupa a la gente. Fíjense que lo que se informó, en primer lugar, siempre los temas deportivos, digamos, ocupan un lugar muy importante en la agenda de los medios. Inflación, ¿no? En segundo, tenemos el debate del aborto, bueno, como uno de los temas de etapa. Sí, pero si yo le pregunto a la gente, bueno, ¿qué recuerda de este mes que nosotros en paralelo hacemos recordación y preocupación? Aparece el debate sobre el aborto, no en primer lugar, pero sí en la recordación de la gente, en los primeros lugares de recordación. Pero sin embargo, cuando preguntamos después qué le preocupa, vuelve a aparecer inseguridad, inflación, desempleo, ¿sí? Como los principales temas de preocupación de la gente. Entonces, simplemente reforzando esto de que la salud no estaba problematizado como, o no estaba, digamos, en la cabeza de la gente, no ocupaba un tema de preocupación social. Fíjense que esto es 2017, 2018, 2019, prepandemia, seguimos, inflación, inseguridad, corrupción, desocupación. Esa es una tabla, digamos, más amplia, también prepandemia, 2019, 2018, comparación, y fíjense, salud como preocupación no está, ¿ok? En la cabeza de la gente. Ahora sí, como tema de interés. Si yo pregunto a estos encuestados, ¿de qué tema les interesa estar informados? Bueno, salud aparece en segundo lugar, esto es un dato de 2015, ¿sí? Pero no como un tema de preocupación, ¿sí? A nivel de los otros que mencionamos antes. Entonces, esto ya terminamos con el primer capítulo, relación de la gente con los medios, terminamos con este segundo que es la salud como issue, ¿no? Que pasaba en los medios en la prepandemia y que pasaba en la cabeza de la gente. Bueno, entonces ahora nos metemos en 2020, ¿no? Y vamos a ver qué se sostiene de esa lógica previa y qué cosas cambiaron. ¿Okay? Entonces, bueno, tomando, digamos, una frase de Fonseca de la semana pasada, en un artículo del New York Times, estos son momentos de alta política, y alta política hoy es vacunar pronto a todo el mundo, ¿no? Entonces, vemos que el tema de salud, por supuesto, dio un giro de 360 grados, y se convierte en un tema de preocupación social, ¿sí? Nosotros llamamos semántica 2020, o sea, después de preguntarle a la gente cuál es su evaluación de la situación, fíjense que más del 60% evalúa la situación como negativa, esto es de finales de 2020, o sea, después de haber atravesado ya varios meses de pandemia. ¿Y por qué? Bueno, pandemia aparece como un tema casi más importante de corrupción, ¿sí? Mucho más importante que la inflación. Sí, con la inflación podemos pensar que está con economía, pero al mismo nivel, o sea, que de estar en los niveles más bajos por ahí, sí, ser un tema de interés, pero no de preocupación social, la pandemia y el tema salud se ubica ahora como un problema social. ¿Okay? Y después hay una resignificación también del tema en los medios. Esto es un dato que también levanto de un estudio, esto sí es de Fopea, de un estudio sobre noticias falsas, y un poco volviendo a este concepto del armado, ¿no? De estrategias y de buscar varios medios de comunicación para informarme, que antes estaba motorizado por la política, bueno, ahora la política ocupa el 10%, o sea, cuando se asocian las sospechas de noticias falsas, ahora quedan la mitad de estas sospechas asociadas al COVID, a un tema de salud, ¿sí? Que desplaza al tema político. Entonces, hay también una revalorización de los medios, pero ahora en fusión a un tema de salud y al COVID. Bueno, esta es la misma pregunta que vimos antes sobre qué tema le interesa mirar en los medios, sigue ocupando el segundo lugar salud. Esto es también un estudio ya después de haber atravesado varios meses de la pandemia, compitiendo con economía, ¿sí? El tema económico es tan importante como el tema de salud para la población o como tema de interés. Pero si hacemos un desagregado por género, digamos, para las mujeres aparece en primer puesto el tema de interés salud, con respecto a los hombres que siguen manteniendo el tema económico como en primer lugar. ¿Okay? Siempre la mujer es la que tracciona el tema salud, ¿no? O la preocupación o el interés, siempre se encuentra unos puntos por sobre
los hombres. Bueno, se informa sobre temas de salud a través de los medios, sí, casi el 90%, ¿ok? Vuelvo a recordar para que no se mareen, porque antes vimos prepandemia, ahora sí estamos en pandemia, ¿sí? Una pregunta que, digamos, me parece que es súper interesante, realizada en este mismo momento, ¿no? O sea, a fines del año pasado, si recuerda haber profundizado sobre temas vinculados a salud que no fueran COVID. No, casi, o sea, tenemos muy dividida, hay un poquito más de sí, lo hice por otros temas, pero fijémonos que la mitad de la gente no pensó en otros temas de salud que no fueran COVID en el último tiempo, ¿sí? Y esto traigo otra pregunta relacionada con esto, que también me parece interesante, que es ¿cuándo se realizó su último chequeo médico? El 50% hace más de 6 meses. ¿Afectó la pandemia a sus chequeos? Fíjense que sí los postergué también casi el 70%, ¿no? O sea, el foco, los medios y, digamos, hablando de COVID, la gente buscando información de COVID y esto de alguna manera también impactando en el comportamiento vinculado a la atención médica, ¿sí? Esto son las mismas preguntas, si se informa sobre temas de salud a través de los medios y si profundizó sobre otros aspectos de salud que no fueran el COVID, digamos, se atraviesa todas las regiones. Fíjense que en todas, casi el 90% o superan el 90%, la admisión de temas de salud y están, digamos, también cerca entre el 50 y 55% los que intentaron profundizar sobre otros temas que no fueran COVID. Esto es lo que les comentaba antes, ¿no? Fíjense que por tema de género, digamos, por segmentando por género, las mujeres se informan más, pero, digamos, es alto en los dos casos, pero simplemente hay como una variación de algunos puntos localizados en el segmento femenino, y también la necesidad de profundizar sobre otros temas que no es COVID, lleva a la delantera, digamos, la mujer, y acá sí por bastantes puntos, 20 puntos más. Hice un corte para que veamos que la información a través de los medios de tema de salud atraviesa a todas las coberturas, digamos, que tengan, los segmentamos por obra social, PAMI, prepaga y sin cobertura, y en todos los casos más del 90% admite, solamente de mujeres en este caso, informarse a través de los medios de comunicación. Y acá hay una pequeña diferencia cuando preguntamos si buscaron información sobre otros temas. En PAMI, población PAMI, más del 70% sí, y obra social, ¿ok? Preguntaron por otros temas que no fueran COVID, ¿sí? Esto, digamos, como dato de interés, me parece, para toda la gente que está en el tema de salud y por supuesto los periodistas, en qué tema no relacionado con el COVID se profundizó. Fíjense que alimentación, nutrición, esta es una pregunta abierta, por eso hay tanta dispersión, porque fue una de respuesta espontánea, ¿no? Hicimos una 9 palabras para mostrar, digamos, cómo se destaca alimentación, pero bueno, cáncer en segundo lugar. Pero tuvimos una segunda instancia en donde cerramos la pregunta, cuáles son los temas que nos resultan más interesantes, y ahí sí se ordena, y alimentación y nutrición casi alcanzan el 70% del interés. Esto despejando COVID, ¿sí? Para poder obtener información de cosas que estén pasando, además del COVID, porque si yo pregunto COVID, esto desaparece, ¿okay? El gráfico. Después, digamos también, en época de pandemia, ¿cuáles son las referencias? ¿No? ¿Recuerda algún programa, publicación, columnista, influencer que le resulte destacado en este tema? El 42% reconoce alguno, y cuando se pregunta a quién tiene, fíjense que los referentes en mayor medida, casi el 60%, recordó personas, ¿sí? Columnistas o gente especializada, médicos que participan en los programas o en las publicaciones. Hubo como una fuerte identificación de personas, ¿sí? Más que de programas o de medios, ¿no? de publicaciones, digo.
Esta es también la diferenciación entre hombre y mujer, las que más recuerdan son las mujeres, pero la estructura por género se parece muchísimo y predominan también las personas con nombre y apellido, son a las que atienden, digamos, a las que le prestan atención en el momento de informarse. ¿Okay? Y creo que ya estamos en el último slide. Esta es una pregunta que me pareció como indicador bastante interesante. Preguntamos sobre campañas generales, es decir, no campañas específicas para personas que padezcan alguna enfermedad, sino campañas que involucran a toda la sociedad, como puede ser trasplantes, como puede ser donación de sangre, ¿no? Y les preguntamos cómo se habían informado de ese tipo de campañas. Por los medios de comunicación, reconoce casi el 30%. Y les preguntamos, bueno, independientemente de por dónde te enteraste, ¿cuál es el mejor medio para enterarse? El 72% menciona los medios de comunicación, ¿no? Que un poco queda reforzado, digamos, el primer capítulo de esta presentación, que es esta relación establecida con los medios. Cuando dicen redes sociales, también en la mayoría de los casos están refiriendo a medios, porque siguen a los medios a través de las redes sociales, es decir, las mencionan más como soporte que como contenido, ¿ok? Y bueno, ya para terminar, dejo como 3 puntos que me parecen destacables. Bueno, la pandemia resignifica, ¿no?, al tema salud, por supuesto, en la construcción de información y cómo se instalan los medios de comunicación, pero los transita con la misma lógica que lo hace con el resto de los temas que preocupan a la opinión pública, con la misma lógica que vimos al principio. Ahí, digamos, el medio de comunicación como el espacio que legitima el dato, ¿sí? Que legitima el dato. Bueno, pone en valor a los medios como espacio de legitimación, ya que para informarse sobre temas o controlar información, ¿sí? Afirma acudir a ellos. Controlar información, que era esto que hablábamos antes, esta estrategia que la gente desarrolla para ver si es verdadero el dato. ¿Ok? Y bueno, esto es un poco lo que me pareció interesante para compartir con ustedes. Voy a dejar de compartir pantalla, así podemos charlar. Perfecto. A ver, sí, ahí estoy. Perfecto, muy interesante, Cecilia. Yo lo voy a invitar a Darío Mifragi a que se sume a preguntarte un poco, a debatir un poco, pero es muy interesante. Yo quería comentar un poco la génesis de el taller de periodismo y salud de ADEPA, que realmente fue muy, muy fructífero, y corregime, Andrés, que vamos por el 3er año, que tiene mucho que ver, por supuesto, con el aporte de Fernando Guevara, que está presente, pero la génesis justamente fue una charla informal que tuvimos con Cecilia Gilabert, hoy al frente de la comunicación del laboratorio Astelias. En aquella época trabajaba en el laboratorio norteamericano AbbVie, y justamente nos llamaba la atención que estábamos en una etapa de epidemia de dengue en Argentina. Bueno, se hablaba de chikungunya, pero en Argentina era el tema problemático que preocupaba era el dengue. Y justo ese día, hay veces que se dan las cosas por casualidad, la tapa del New York Times era una tapa enorme ese día con el tema dengue y chikungunya. Y claro, y repasando las tapas de aquellos días de nuestros diarios, el tema estaba, por supuesto, porque había campañas del gobierno, había muchos casos, pero no se podía comparar con el interés que había en el exterior, en los medios del exterior, el protagonismo de la salud. Por eso, antes de arrancar y que se sume Darío, la pregunta, Cecilia, es si pudiste ver de alguna forma un comparativo con otros países, y si en ese sentido en Argentina de alguna manera los medios recuperaron o crees que van a recuperar el protagonismo de noticia en el tema salud, o esto termina con el COVID. Yo creo que no va a terminar con el COVID. Creo que digamos, la pandemia marca un antes y un después. También depende de cómo termine la pandemia, el nivel de trauma, digamos, en la construcción de opinión que pueda generar.
Yo creo que la salud no está en la agenda de los medios porque, por lo que decía al principio, no es un tema de preocupación social como lo es la inseguridad, como es la inflación, ¿sí? Y, digamos, no solamente porque los otros sean graves, o sea, que tengamos un nivel de gravedad alto en todos los otros temas, Claro. sino además porque de alguna forma el sistema de salud cubre a una gran parte de la sociedad, ¿sí? No hay problemas, digamos, si bien hay deficiencias, justamente la pandemia trajo un debate sobre el sistema de salud, que quizás avance o quizás no, pero es una población que ofrece servicios de salud y no tiene problemas graves, de la gravedad que pueden tener los otros problemas sociales, ¿sí? Entonces son las dos cosas las que hacen que en la Argentina pase eso. Pero bueno, yo creo que de acuerdo a qué gravedad vaya a revestir el tema de la pandemia en la Argentina, es el nivel de preocupación que pueda quedar en la gente, más allá del interés que despierta el tema de la salud, sobre todo en las mujeres, pero de preocupación, ¿no? Que pueda llegar a quedar. Creo que va a quedar un tema. Ya la información de salud no va a generar la misma reacción después de que la reacción que generaba antes de la pandemia, ¿no? Nos vamos a sentir, digamos, la gente se va a sentir más apelada a prestar atención a algo que se diga respecto de la salud después de todo este tiempo que pasamos, ¿no? Eso tiene que ver entonces, obviamente, con que también la Argentina tiene su agenda muy política y muy económica, con mucha inestabilidad y muy cambiante, y eso parecería como que venía desplazando a los temas de salud. Sí, no hay, digamos, vos decís en prepandemia. Prepandemia, Claro. pero ahora, bueno, esto cambia, ¿no? ¿Hay alguna comparación internacional de si en el exterior se le presta todavía más atención que acá, o es más o menos uniforme? Nos volvimos todos muy No, preocupados por el por tema. eso te decía, porque en la Argentina hay un sistema de salud que ofrece servicio bastante parejo, digamos, bastante masivo, ¿sí? Si vos vas a Estados Unidos, la preocupación por el tema de Sí, salud para gran parte de la sociedad es más alto, ¿sí? Es más alto. Entonces, se suman las dos cosas. Argentina pase eso, ¿sí? No tengo datos cuantitativos, claro. pero sí el tema de la preocupación pasa por estas dos cosas. Tenemos problemas muy graves y muchos más graves que los que puede tener la infraestructura, ¿sí? Claro. Y el A servicio. mí me gustaría preguntarle a Darío que, bueno, en Infobae evidentemente el tema salud tiene un lugar, a ver si nos puede contar un poco cómo tomó más protagonismo el tema en Infobae, y a su vez qué reacción hubo por un lado de los lectores, por otro lado de los editores, ¿no? A temas de salud, de COVID y otros temas de salud. Bueno, primero, hola, gracias Diego, gracias Cecilia, Andrés por la invitación. Bueno, obviamente la pandemia es algo que nos interpeló a todos como ciudadanos y sobre todo como periodistas ha sido, creo, un desafío enorme, probablemente el desafío más grande en tiempos de paz, diría que como periodistas hemos tenido. Sobre todo porque lo que ha tenido la pandemia es que como nunca antes hubo una atención totalmente global centrada en torno a un tema, y como nunca antes este tema sobre el cual había tanta atención depositada era algo sobre lo que se sabía tan poco y sobre lo que de hecho se sabe tan poco. Entonces, el rol ahí nuestro como periodistas yo creo que fue
difícil de llevar adelante, porque todo el tiempo había que informar respecto de lo poco que se sabía sobre eso que estaba de alguna manera y sigue dando vuelta al mundo, ¿no? Entonces, por un lado, un poco en respuesta a esto que preguntas, Diego, sí, ha sido, obviamente todo se dio vuelta y todo de algún modo empezó a girar en todo esto. Y lo que me gustaría a Cecilia, y recalcando más lo interesante que me parece a mí esta encuesta y este estudio de opinión pública en este contexto, es un poco qué la opinión pública, el público, la audiencia respecto de cómo los medios cubrimos la pandemia. Porque justamente, evidentemente, se han cometido muchos errores no forzados, producto de la enorme dificultad que tenía informar en esto, y aparecía por ahí algún dato de que había mucha búsqueda de noticias falsas en relación al COVID. Digo, ¿cuál crees vos? Es quizás una pregunta más estudio cualitativo, ¿no? Que requeriría hacerla, pero digo, ¿qué crees vos que es lo que vio el público respecto de cómo los medios cubrieron? ¿Cuáles son las críticas, en todo caso, de la audiencia hacia los medios por cómo se cubrió la pandemia? Yo lo que creo es que la gente en los últimos 15 años viene muy golpeada con respecto a la obtención de información, ¿sí? Es decir, esto que yo decía antes, hay todo un esfuerzo que la gente manifiesta, que hace para saber si el dato es verdadero o no es verdadero. Lo hacía antes con el tema de la grieta, lo sigue haciendo con el tema de la grieta, pero se le sumó COVID, ¿no? Antes vos preguntabas, ¿por qué te parece que se generan noticias falsas? ¿O cuáles son las noticias falsas que presentan, cuáles son las noticias que te presentan más sospechas? Y la política aparecía como el principal generador responsable de las noticias falsas, ¿sí? Hoy les preguntas y lo que te dicen es que la mayoría de las noticias que ellos sospechan que es falsa son las vinculadas al COVID, ¿sí? Yo creo que ahí lo que pasa es, primero, que se arrastra esta sospecha generalizada por si me están diciendo la verdad o no. Después, el COVID entró en la grieta, ¿sí? De alguna manera. Políticas que se aplican sobre el COVID, de acuerdo, digamos, muchas veces a qué lado de la grieta estés, pareciera que son buenas o son malas. Esto es lo que la gente percibe, ¿sí? Entonces, eso hace que consuman, se queden tranquilos cuando, si se enteran de algo, eso pasa en diferentes medios. O sea, chequean todo el tiempo la información. Ellos confían en su propio chequeo de la información. Porque vos le preguntas cuál habría que sancionar, y ellos te dicen, no, digamos, yo confío que porque busco en 10, o busco en 4, o en 2, resultan confiables, y ahí yo ya me quedo tranquilo. Entonces, lo que yo creo es que hay como una experiencia que la gente vuelve a volcar con el tema del COVID. No hay, sí, yo creo que desgasta a los medios de comunicación esto, hubo un montón de noticias falsas, pero la gente lo tiene muy circunscripto al WhatsApp y a las redes sociales, o sea, no creen, justamente los medios aparecen legitimando, o como un espacio que legitima la información. Siempre es el medio el que legitima, siempre es el medio el que dice la verdad, porque la gente cree que el medio tiene un proceso, respeta un proceso en la construcción del dato. Y toda la basura, todo lo malo, viene por redes y viene por WhatsApp, ¿sí? Así que en ese sentido me parece un poco lo último que decía, hay como una resignificación del concepto de salud que quizás mantenga, un poco lo que preguntaba Diego, se mantenga resignificado de acuerdo a lo que pase, a cómo termine todo esto, y hay una revalorización del medio como, digamos, garante de si algo es verdadero o no. ¿Sí? Otra consulta te hago. Una de las cosas que me pareció más interesantes que mostrabas era
cómo a través de todas las edades la salud aparece como un tema de interés, ¿no? Que me imagino que con la pandemia se debe haber maximizado, y esta cosa de que para todas las edades. Ahora, ¿vos pudiste identificar diferencias en términos de qué es lo que de la pandemia o de qué tipo de noticias vinculadas a la pandemia y a la salud han consumido más por ahí la gente joven, y qué tipo de noticias han consumido más la gente de mayor edad? Porque claramente una de las características de la pandemia es que afectó de forma muy desigual por distintos grupos etarios. No sé si un poco se entiende a dónde voy. Sí, lo digo más por quali, porque en quanti no lo pregunté, pero lo que aparece es digamos, el interés 360 grados, aunque sea joven, porque estás en contacto con población adulta, ¿sí? Entonces, el joven que busca información es un joven que también presta atención a las medidas, primero porque seguramente esté prestando más atención a si puede salir hasta las 2 de la mañana o a la 1, digamos, más a cuestiones así, ¿no? Pero también, digamos, a temas que tienen que ver con los otros, porque hay muchos que viven todavía con los padres, que tienen una relación. La familia para la Argentina es un grupo muy importante, ¿no? Acá no estamos en un país donde los jóvenes viven aislados de la gente grande, ¿no? Sino que hay mucho encuentro entre unos y otros. Entonces, creo que más allá de lo obvio, específico, que de interés de cada uno, me parece que hay como una información a todos los segmentos. Y de otra consulta, digo, ¿vos notaste que hubo un desplazamiento respecto de qué tipo de inquietudes daba la pandemia en términos de salud? Porque lo que uno pudo ver es, bueno, el primer momento, ¿no? Como la cuestión omnipotente era el tema del miedo, ¿no? Y del temor a contagiarse y del temor al daño directo producido por el virus, que es tan impresionante, y que obviamente todos recordamos las imágenes que se veían al principio, que era como algo que se venía de afuera, y después empezó a ser algo que nos empezaba a afectar a todos. Pero después empezó a haber cada vez más producción en los medios de contenido respecto de el daño ya no solo del virus, sino de los efectos psicológicos del aislamiento, de los efectos de no poder ir a trabajar. Ahí vos viste que haya habido como un desplazamiento en el foco de interés en la audiencia. Sí, hay momentos, por ejemplo, el tema educativo es un tema que te diría que empezó a explotar fines del año pasado, cuando la gente vio que los chicos iban a terminar el año sin asistir al colegio. O sea, hay temas que, por supuesto, va escalando en la gravedad, sobre todo después de tantos meses, ¿no? Hay como nuevos temas. Por supuesto que hay temas que son circunstanciales o de unos días, como las vacunas y por ahí el tema de gente que se vacuna y que no tiene la edad, ¿no? Hay temas que explotan por ahí en un periodo de tiempo corto, pero bueno, por ejemplo, el tema educativo es un tema que viene, digamos, haciendo punta fin del año pasado y ahora con el inicio de las clases, y bueno, ver un poco esto que pasa, sí, pero hay digamos, se va trasladando seguramente. Si hacemos un análisis en marzo del año pasado, nada que ver. Lo que sí puedo decir es que, digamos, por los estudios, es el pánico de la gente de consumir una noticia que no es verdadera y de que sus padres consuman una noticia que no es verdadera, porque la gente joven se siente más, más canchera en eso, ¿sí? Más canchera en identificar cuando algo no es verdadero, pero sienten que sus padres no lo hacen y que viralizan información que es falsa, ¿okay? Entonces, en eso sí aparece, digamos, una cosa muy angustiante que a mí creo que es muy importante que los medios de comunicación, digamos, lleven en ese sentido, sigan, digamos,
convirtiéndose, siendo, digamos, este espacio que lleva tranquilidad e información. Esa cosa, ¿viste? Me parece que sí atravesó todo el tiempo a la gente, ¿no? El haberse comido una información que no era, qué sé yo, Viviana Canosa, con el tema o sea, algo que te puede impactar de una manera grave personalmente, ¿no? A vos o a alguien que quieras. Muy interesante. Y yo tengo dos preguntas para el final. Una de Andrés, que le sumaría también a algo más, que es ¿cómo hicieron desde Infobae, para Darío obviamente, en la sección internacionales para encarar la cobertura del tema? Porque claro, es un tema que es parcialmente internacional, pero que como es pandemia, nos afecta a todos. Y cómo lo haciendo en la actualidad, y yo le agregaría, si podés de alguna forma describirnos qué cambió en la redacción, digamos, en la composición y en la atención del tema salud desde la pandemia, ¿no? Y si por ahí hay alguna idea de que en Infobae ya piensa revalorizar salud para más adelante. A ver, respecto de cómo se cubrió el tema en el ámbito internacional, o sea, obviamente un poco lo que tuvo la pandemia es que entró de afuera. Entonces, la sección que de inmediato empezó haciéndose cargo del tema pandemia fue internacional, que es donde yo laburo, porque recordemos que al principio era este virus que salía de China y ver qué estaba pasando en China, y después esto que pasaba en Europa, y entonces eso en primer lugar implicaba una gran demanda, bueno, hacer un seguimiento muy pormenorizado de qué es lo que se estaba escribiendo en los medios que siguen, por ejemplo, las noticias en Asia, después ver qué es lo que publicaba la prensa italiana, la prensa española, hablar con colegas españoles, hablar con colegas italianos, y eso como en un primer lugar, digamos, un desafío, y desde ese lugar, de algún modo, por momentos, es como que toda la sección pasó a estar gobernada, casi diría, por la pandemia, porque además rápidamente la pandemia empezó a tener repercusiones sociales, políticas, entonces de algún modo todo estaba conectado, digo. Ayer cayó el gobierno de Eslovaquia, producto de una cuestión vinculada a la pandemia y a la compra de vacunas. Digo, se convirtió en un tema tan multidimensional, ¿no? Que en definitiva, para nosotros desde internacionales fue como todo bueno, sí, fue un gran desafío, y de algún modo en eso seguimos, ¿no? Porque es difícil salir porque siempre todo el tiempo... Y después, creo que el otro gran aporte que nosotros intentamos hacer desde Infobae fue, obviamente, hay un grupo y hay mucha generación de conocimiento en términos de epidemiólogos, de virólogos en Argentina, que obviamente son muy valiosos y que estuvieron recorriendo permanentemente los medios en Argentina, sobre todo a partir de que empezaron a ser inclusive fuente de consulta para el propio gobierno, y ahí lo que nosotros quisimos hacer, ¿qué están pensando los epidemiólogos, los virólogos, los tipos que están pensando esto afuera, ¿no? Y desde ese lugar fue que fuimos y entrevistamos a los suecos, que estaban haciendo algo muy diferente, entrevistamos a alemanes, que también estaban con un abordaje distinto, fuimos con italianos, entonces fue un poco la idea también de complementar de alguna manera la información que se estaba generando aquí con el conocimiento y la experiencia que ya venía de afuera, ¿no? Ese fue un poco el intento. Y la última, esta de Fernando Guevara, muy interesante para Cecilia, antes de terminar, y es que si esta percepción de valor de los medios que varía con el nivel educativo de los encuestados, que yo me imagino que sí, que debe haber algo de eso, ¿no? Sí, en realidad el primer dato, digamos, de gran variación es la cantidad de medios, la paleta de medios a través de la forma. Es decir, a medida que vas ascendiendo en el nivel de instrucción, la gente tiene, digamos, más
recurre a más medios para informarse, ¿sí? Y nosotros tenemos como una clasificación que es intenso en el tema de la variedad de medios, y bueno, hay gente que se informa a través de 6 medios o más a lo largo del día, ¿no? Programas de cable, sitios online, etcétera, etcétera. Cuando vas descendiendo en el nivel de instrucción, es más mono vehículo, ¿no? Tenés noticieros por ahí de aire como el principal vehículo de información. Eso en cuanto, digamos, a los hábitos de consumo de información. En términos de confianza y de vínculo, este vínculo que se genera muy íntimo entre los periodistas y la gente, diría que no hay variación. O sea, vos haces estudios, digamos, con población de bajo nivel de instrucción, lo que cambia por ahí es la persona, o a quién sigue, o a quién le tienen confianza, ¿no? Pero esa cosa de atender a alguien que yo creo que me está diciendo la verdad, es muy fuerte, y atraviesa todos los niveles socioeconómicos. Creo que ha sido muy golpeado y muy desgastado. Si no tomamos los valores de confianza, antes de la grieta, digamos, eran mucho más altos que los que fueron, digamos, sucediendo a través de la grieta, y después suma, digamos, las noticias falsas, ¿no? Que creo que eso ha desgastado muchísimo la construcción de opinión de la gente respecto de los medios de comunicación. Pero el nivel de instrucción, no en términos de confianza, sí en términos de hábitos de consumo. Muy, muy interesante. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Cecilia Mosto de CIO. Nuevamente le agradecemos a la otra Cecilia Gilabert de Astras, que facilitó el trabajo. Y además de agradecerte, Darío, que sos uno de los ganadores, quería recordar que, bueno, vos ganaste esta mención especial con Sofía Benavides, y que los otros dos ganadores no pudieron estar, que son Eliana Galarza de Clarín y Alejandro Pellegrinuzzi del diario Huarpe de San Juan. Y mi agradecimiento especial, que estuvo ahí remando la cosa, a Fernando Guevara de la consultora Magma. Así que, Andrés, si te parece, muchas gracias por haber participado, y nos despedimos. Y bueno, queremos avisarles que seguimos, la idea es siempre seguir con este taller de periodismo y salud durante este año, porque creo que ha aportado muchísimo, muchísimo al sector. Gracias a ustedes.